Buenos días. ¿Me pueden confirmar si nos están escuchando, por favor? Nair, ¿me escuchas? Yo te escucho, Lourdes, perfectamente. Perfecto, qué bueno, qué bueno. Gracias, Ángel. Buenos días. Les habla Lourdes Rodríguez de la Organización Jurisprudencia del Trabajo. Feliz día, que hoy es Día del Abogado. Feliz día. Le damos la más cordial bienvenida a esta actividad que se llama Audítate, deberes formales de los contribuyentes. Sí. Por aquí me están diciendo que sí nos escuchan. Perfecto, perfecto. A ver, Nair, ¿qué nos puedes decir con respecto a estos deberes formales de los contribuyentes? Pero antes de que nos entremos en materia, quiero pedir disculpas porque estamos empezando un poquitico tarde, en virtud de que en la zona hubo una falla eléctrica. Entonces estuvimos a puntito de reprogramar la actividad, pero qué bien que llegó justo a tiempo para empezar, así sea con 8 minuticos de retraso. Pero ya estamos aquí y Nair está 100% dispuesta para darnos toda la información en cuanto a los deberes formales. Adelante, Nair. Sí, recuerden que los deberes son muy importantes para los contribuyentes y que comprenden una serie de obligaciones distintas al pago del tributo, de la cantidad de tributo como tal, pero la importancia, y por eso hemos escogido este tema para nuestra charla gratuita, es porque los deberes formales son objeto del procedimiento de verificación por parte del CENIAR. Entonces yo tengo acá una presentación que voy a compartir, vamos a compartir la presentación, para que entonces conversemos acerca de los deberes formales de los contribuyentes. Que como les comento, la importancia, una de tantas importancias que radica es precisamente en que puede ser objeto de verificación. Tenemos que, en primer lugar, empezar con nuestro artículo 133 de la Constitución, que está vigente, que dice que todos tenemos el deber de contribuir a los gastos públicos mediante el pago de impuestos, tasas, contribuciones que establezca la ley. Entonces aquí vemos como el punto de partida de los deberes de los contribuyentes. Tenemos entonces que recordar siempre me gusta recordar esto, vamos a admitir a una persona por acá. Bueno, que los sujetos pasivos siempre son los contribuyentes y los responsables. Recuerden que los contribuyentes respecto de los cuales se verifica el hecho imponible y los responsables son aquellos que sin ser contribuyentes deben cumplir las obligaciones atribuidas. Entonces es muy importante recordar que no solo el contribuyente debe pues cumplir con estos deberes, sino también los responsables cuando sea establecido por la ley. Pero ¿por quiénes deben ser cumplidos estos deberes formales? Precisamente el Código nos señala en su artículo, tengo para acá 156, que los deberes formales deben ser cumplidos por las personas naturales, por sí mismas, o por sus representantes legales o mandatarios, y las personas jurídicas por sus representantes legales o convencionales. ¿Qué es lo importante acá? Lo importante, vamos a dejar de compartir un momento, es muy importante que precisamente usted esté pendiente de que exista un documento conforme al cual se denote esta representación, por ejemplo, que este representante esté en el acta de asambleas, podría ser, ¿verdad, Lourdes? O sea, o en algún documento o en un poder también podría ser. Retornemos entonces ahora a nuestra presentación nuevamente. Uy. No sé si lo ven. No, no se está viendo ahorita nada, Nair. ¿Ahora? No. Seguimos sin ver la presentación. Ahora sí. Ok. ¿Por quiénes deben ser cumplidos? Entonces, ¿por las personas naturales o por las personas jurídicas o por sus representantes legales o convencionales? Y vamos a dar inicio, como no solo están en el Código Orgánico Tributario, sino también en otras leyes, pero empecemos con los deberes formales que están establecidos en el Código Orgánico Tributario. Estos deberes, quería comentarles, y que si quieren tomen nota, están en el artículo 155 y está dividido como por grupos. El primer grupo es cuando lo requieran las leyes o reglamentos. Entonces, uno de los primeros deberes formales es llevar en forma debida y oportuna precisamente los libros y registros especiales conforme a las leyes y a los principios, siempre a los principios de contabilidad generalmente aceptados, mantenerlos en el domicilio o establecimiento del contribuyente o responsable. Con este deber, siempre hay muchas preguntas, que si debo mantenerlo en el establecimiento, debe mantener estos libros en el establecimiento, porque en una oportunidad nos comentaron un caso
de una persona que los libros se los llevó el contador y llegó el CENIAC, entonces ahí tuvieron un problema, porque lo cierto es que estos libros deben mantenerse en el establecimiento o domicilio del contribuyente o responsable. Otro de estos deberes que están en este primer grupo, de este numeral 1 del artículo 155, es precisamente inscribirse en los registros pertinentes y aportar los datos necesarios y comunicando oportunamente sus modificaciones. Entonces recordemos que el mayor ejemplo, o el primer ejemplo que tenemos acá es el RIF. Tenemos el registro de información fiscal, que veremos un poco más adelante, un poco más sobre este registro, pero lo cierto es que hay que inscribirse en este registro del RIF. Debemos colocar el número de inscripción en los documentos, declaraciones y actuaciones ante la administración tributaria, solicitar a la autoridad que corresponda los permisos previos o habilitación de local. Entonces aquí vemos este primer grupo de deberes formales, presentar dentro del lapso fijado las declaraciones que correspondan, las declaraciones de impuestos sobre la renta, las declaraciones del IVA. Y es muy importante recordar, como les comenté al inicio, que estos deberes derivan, los deberes formales derivan de las leyes, puede ser que esté establecido en un decreto o en una providencia, y que se diferencian precisamente porque no es precisamente el cumplimiento del monto de la obligación tributaria, sino que deriva de otras obligaciones. Tenemos también contribuir con los funcionarios autorizados en la realización de las inspecciones, fiscalizaciones en cualquier lugar, establecimiento, bien sean comerciales o industriales, oficinas, depósitos, inclusive nos mencionan los buques, aeronaves y otros medios de transporte. Entre otros de los deberes formales tenemos acá emitir los documentos exigidos por las leyes tributarias especiales cumpliendo con los requisitos y formalidades en ellos requeridos. ¿Cuál es el documento que principalmente ha sido objeto de consulta? Las facturas. Veremos un poco más adelante también la normativa de facturación, pero lo cierto es que hay que emitir estos documentos con estas exigencias en el caso de las facturas, lo que está establecido en la ley del IVA y también en la providencia número 071. Exhibir y conservar en forma ordenada mientras el tributo no esté prescrito. Otra vez el tema de los libros, los registros especiales, los documentos y antecedentes de las operaciones o situaciones que constituyan hechos imponibles. Esto es muy importante porque en los procedimientos de verificación de repente la administración tributaria le puede pedir los antecedentes, pedirle la documentación, los soportes y es muy importante conservar todo esto. Tenemos también exhibir en las oficinas ante los funcionarios autorizados las declaraciones, informes, documentos, comprobantes de legítima procedencia de mercancías relacionadas con los hechos imponibles y realizar las aclaraciones que le fueran solicitadas. Entonces tenemos el caso también de lo que se llamaba la cartelera fiscal, que es muy importante que se tenga en el establecimiento. Comunicar cualquier cambio en la situación que pueda dar lugar a la alteración de la responsabilidad tributaria, especialmente cuando se trate del inicio o término de las actividades del contribuyente. Siempre hay que informar al CENIAC sobre si vamos a dar inicio o vamos a finalizar las actividades del contribuyente. Cualquier cambio, por ejemplo, esto de informar si hay un cambio de repente en nuestros representantes legales, todo esto hay que hacer una comunicación y mantener siempre al CENIAC al tanto de todo esto. Tenemos también comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria cuando su presencia sea requerida. Bueno, ahí tenemos que ver que haya mediado una notificación donde se le indique a los contribuyentes que deben comparecer ante las oficinas de la Administración Tributaria. Y por último, nos señala este artículo 155 del Código Orgánico Tributario, dar cumplimiento a las resoluciones, órdenes, providencias y demás decisiones dictadas por los órganos y autoridades tributarias. Entonces aquí vemos un poco lo que está previsto en el Código Orgánico Tributario, que a su vez nos remite precisamente al cumplimiento de estas resoluciones, órdenes, providencias. Una de las providencias que más se utiliza es precisamente la providencia número 0071 en materia de facturación. Vamos a admitir algunas personas por acá. Hay muchísima gente ingresando. Vamos a ver. Entonces tenemos ese primer grupo, que como les comento está en el Código Orgánico Tributario, sobre los deberes formales. Vamos a compartir nuevamente. Ok.
Entonces, empecemos ahora a conversar acerca de los deberes formales que están previstos para el impuesto sobre la renta y que están previstos para el IVA, que en conclusión o en conjunto se tratan principalmente de presentar las declaraciones, hacer las retenciones conforme a las providencias que bien establecen para las retenciones del IVA o las retenciones de impuestos sobre la renta, el tema de los libros, que también es muy importante, las notificaciones que debemos hacer ante el CENIAT, el tema de facturación y el tema de los permisos. Uy, ya va. Las declaraciones. Conforme a lo que está previsto en la normativa referida a la ley de impuestos sobre la renta, los contribuyentes y responsables, por eso es que al inicio comentamos los contribuyentes y los responsables, deberán presentar la declaración definitiva de rentas, las declaraciones sustitutivas y las declaraciones informativas. Hay un tema que está muy en boga en los últimos días, que es el referido a la declaración estimada. Recordemos que a raíz de la publicación del régimen temporal en el año 2018, las declaraciones estimadas han sido suspendidas y debemos cumplir con lo que está en el calendario. Pero hay una excepción, que es aquellas personas jurídicas y cajaminas que sí deben cumplir con su declaración estimada conforme a lo que está en el reglamento. Esto ha sido objeto de mucha discusión en los últimos días, pero nada, no hay ningún instrumento de carácter normativo, no hay ningún decreto que haya derogado este régimen temporal y por lo tanto se mantienen suspendidas las declaraciones estimadas para los contribuyentes especiales que, como les comenté, tienen que seguir con el calendario y que sean distintas precisamente a minas e hidrocarburos. Entonces, esto es lo que tenemos por lo que corresponde al impuesto sobre la renta y las declaraciones. Entonces, los contribuyentes deberán presentar siempre su declaración definitiva de rentas, las declaraciones sustitutivas de ser el caso y las declaraciones informativas. Precisamente en este orden de ideas es importante recordar que deben presentar las declaraciones del impuesto sobre la renta conforme a lo que está previsto en el decreto 1808, que es del año 97, y seguir con los porcentajes que este decreto establece y estar muy pendiente de las fechas del calendario para el año 2021, que fue publicado pues a inicios de este año. Las retenciones, aquí vemos parte de lo que nos señala el decreto 1808. Es muy importante tener claro estos conceptos, los conceptos de flete, de publicidad, de comisiones, de arrendamiento, de honorarios profesionales, de servicios y de sueldos y salarios. Y siempre teniendo presente que no se aplica la retención para los viáticos, los gastos de representación, las primas de vivienda, los pagos en especie y los servicios básicos domiciliarios, bueno, luz, agua, teléfono. A esto no se le aplica la retención. Pero en todo caso es muy importante como deber formal que recordemos el tema de las retenciones, los trabajadores deben presentar su ARI, los patronos deben hacer su retención del impuesto sobre la renta sobre la base del ARI. Y si precisamente el trabajador no presente la ARI, le corresponde al patrono pues calcular el porcentaje de retención, pero lo cierto es que tiene que hacer la retención para no ser objeto de sanción. Los comprobantes de retención. Esto es otro punto que también es importante que estén muy pendientes los patronos al momento de hacer las retenciones o aquellos que deban hacer retenciones a las personas jurídicas, que hay una serie de requisitos, si bien es cierto, están previstos en el artículo, en este decreto 1808, también es importante o se recomienda que nunca falten estos requisitos que les voy a mencionar a continuación. La denominación, el nombre de razón social o número de RIF de ambas partes, la fecha de emisión del comprobante, la cantidad sujeta a retención, el porcentaje de retención aplicado, los montos a pagar de impuesto retenido y el acumulado de ambos, la firma y sello. Veo por aquí que alguien tiene la mano levantada, ¿no? Sí, Lourdes tiene la mano levantada. Lourdes. Sí, Nair, tengo la mano levantada porque antes de que continúes avanzando, acabo de leer una pregunta que tiene que ver con la lámina anterior y nos preguntan cuál es la diferencia entre servicio y honorarios profesionales. Bueno, precisamente aquí hay que hacer un análisis de qué es lo que se está recibiendo. Porque los servicios, recuerden que son obligaciones de hacer, el mismo decreto 1808, si no me equivoco, en el artículo 16, establece que se debe entender por servicio. En tanto que los honorarios profesionales, aquí va un poco más a
trabajos de carácter científico que tienen que aplicar los conocimientos. Por ejemplo, siempre hacemos mención a un geólogo, es algo como más específico, de repente un bioanalista. Entonces vemos que los honorarios profesionales van más allá de una simple prestación de servicio, sino que hay que aplicar un conocimiento técnico. Esto siempre lo preguntan, porque bueno, ¿esto es un servicio o esto es un honorario profesional? Tenemos que ver entonces específicamente qué y exactamente el caso concreto, pero lo cierto es que, bueno, va a aplicar no es lo mismo una persona que va a aplicar un conocimiento técnico muy específico, como les comenté, un bioanalista, un geólogo, que tiene una profesión de verdad que tiene que hacer un análisis bastante profundo, va a ser diferente a un servicio contratado que solamente sea una obligación de hacer, sino que tiene que aplicar unos conocimientos específicos. No sé si la persona te ha respondido. Bueno, vamos a esperar a ver si da respuesta, pero a mí me quedó bastante claro. Vamos a esperar. Continúa. Ahí creo que hay algo. Vamos a ver. Listo, dicen gracias, entendido. ¿Viste, Nay? Todo perfecto. Siempre hay que hacer la diferencia, siempre tenemos que estar muy pendientes de qué es lo que estamos contratando, qué es lo que realmente estamos recibiendo. Ok, vamos a continuar. Estamos hablando de los comprobantes de retención. Bueno, esos son como los puntos más importantes del tema de retenciones, de impuestos de la renta, estar pendiente con los porcentajes, precisamente por estas diferencias entre si es servicio un porcentaje, en horarios profesionales es otro porcentaje. Ahora conversemos del registro de información fiscal. El registro de información fiscal está como regido por diferentes normas. ¿Por qué? Porque la ley de impuestos sobre la renta tiene un artículo referido al RIF, también tiene su propia providencia. Entonces es muy importante este registro de información fiscal. Tenemos que el artículo 180 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta nos indica que la administración tributaria deberá mantener un registro de información fiscal numerado. Tenemos por acá, creo que hay que aceptar a algunas personas. Vamos a ver. Deberán inscribirse los residentes en el extranjero sin establecimiento permanente de base fija. Esto es otro de los temas que, bueno, está establecido para el RIF. Vamos a revisar acá un poco el chat. Déjame ver. Vamos a dejar de compartir un segundo para revisar. Ok, perfecto. Entonces, como les venía comentando, ya fueron aceptadas las personas. Sí, es que hay muchas personas que están participando el día de hoy en esta conferencia. Tenemos entonces el artículo 96 y el artículo 180 del reglamento de la ley de impuestos sobre la renta que nos hablan del registro de información fiscal. ¿Qué tenemos obligaciones? ¿Cuáles son nuestros deberes formales más importantes referidos al RIF? Bueno, precisamente, y de los registros en general, bueno, exhibir copia fotostática, en un lugar visible, dejar constancia en las facturas y demás documentos y contratos que se expidan o se suscriban, y dejar constancia del número de RIF, nunca olvidar esto en los libros de contabilidad y demás libros auxiliares exigidos por las normas tributarias. Entonces, es muy importante siempre tener presente que el RIF debe estar en las facturas, en los documentos, en los libros de contabilidad. Ya veremos un poco más adelante otras obligaciones referidas al RIF. Dejar constancia en las etiquetas, en los empaques, en estos anuncios de publicidad. Este tiempo que ahora la publicidad tiene un papel muy importante, siempre hay que dejar el número de RIF que en un lugar visible de estas revistas, estos folletos, estos periódicos, todo esto está en el internet, está acá la obligación. Y dejar constancia en todos los demás casos que determine el CENIA o cualquier otro instrumento normativo que nos indique, bueno, debe señalarse el RIF, pues debe estar entonces. El artículo 35 del Código Orgánico Tributario y la providencia 048, específicamente el artículo 6, es que nos rige el tema del RIF. Y estas informaciones que debemos involucrar al CENIAT, debemos comunicarles al CENIAT, por ejemplo, si hay un cambio de domicilio que va a estar reflejado en el RIF, si vamos a cambiar la razón social, si hay un cambio en la actividad principal del contribuyente, un cambio en nuestra actividad económica, debemos informar todo esto que impacta en la información del RIF. ¿Quién es el representante legal? Por esto es muy importante que cuando hagamos nuestras actas de asamblea, nuestras asambleas extraordinarias, no solo ir al registro mercantil, sino estar muy pendiente de informar al CENIAT de estos cambios en el representante legal.
También debemos informar al CENIAT acerca de la cesación, suspensión o paralización de la actividad, si hay un cambio también en nuestro ejercicio fiscal y también la destrucción de facturas y otros documentos. Es importante hacer la comunicación al CENIAT para realizar esta actividad. El registro de información fiscal, bueno, como vemos, tenemos el artículo 190, como les había comentado, que siempre tendrán, entonces dice, las personas, comunidades, entidades, agrupaciones y agentes de retención inscritos en el registro a que se refiere este reglamento, tendrán la obligación de exhibir en un lugar visible de sus oficinas, sucursales o establecimientos el certificado a que se refiere el artículo anterior y comunicar y actualizar los datos ante la administración tributaria. Entonces así vemos cómo en diferentes instrumentos normativos se repite la obligación de exhibir en un lugar visible de sus oficinas, el de comunicar y actualizar los datos ante la administración tributaria. Por eso es muy importante estar pendiente de este deber formal. El registro inmobiliario. ¿Qué se refiere el registro inmobiliario? Este está previsto en el artículo 194 de la Ley de Impuestos sobre la Renta y nos indica que la administración tributaria específicamente cada gerencia regional de tributos internos mantendrá abierto un registro que es el destinado para que el inmueble sirva de vivienda principal a su propietario, para que estemos registrados ahí, para que registremos la vivienda principal. Entonces aquí vemos los registros que debemos estar, hablamos del RIF y hablamos del importante registro de vivienda principal. Los libros. Los libros son otro tema que, si bien es cierto, están previstos, la normativa específica está previsto en el reglamento de la ley del IVA, no es menos cierto que también la ley de impuestos sobre la renta hace mención a los libros. Nos señala el artículo 88 de la ley de impuestos sobre la renta lo siguiente: los contribuyentes están obligados a llevar en forma ordenada y ajustada y conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados en la República Bolivariana de Venezuela, los libros. Y las anotaciones o asientos deberán siempre estar apoyados en comprobantes correspondientes. Todo esto para que surja el valor probatorio de aquellos. Entonces, es muy importante, además de tener los libros, que estén apoyados en comprobantes correspondientes y que estos comprobantes sean unos comprobantes válidos. Porque recordemos que también la ley de impuestos sobre la renta tiene un artículo que los comprobantes deberán, todo lo que sean facturas y todos los comprobantes deberán estar ajustados a la normativa que dicte la administración tributaria. Pero sobre las facturas conversaremos un poquito más adelante. Tenemos también que, precisamente sobre el tema de las facturas, inclusive la normativa que rige la materia de impuestos sobre la renta también nos hace mención a este deber. Bueno, que aquellos contribuyentes responsables que emitan facturas u otros documentos equivalentes deberán cumplir con las disposiciones establecidas por la administración tributaria sobre la impresión y emisión de las facturas en materia de impuestos de valor agregado. Entonces aquí vemos cómo, como les he venido señalando, diferentes normas pues hacen mención al tema de los libros. Por eso es que es muy importante estar muy pendiente. Hacen mención al tema de la facturación. Tenemos acá también, ya desde terminado este tema de los libros y el tema de que la facturación debe estar en correcto estado conforme a lo que nos señala la ley de impuestos sobre la renta, veamos entonces un poco o entremos a conversar para que podamos tener tiempo de conversar de unos puntos muy importantes, lo que está en la ley del IVA. Entonces, los deberes formales de los contribuyentes con relación al impuesto al valor agregado, tenemos que, como les venía comentando, los contribuyentes y responsables están obligados a declarar. Entonces vemos el deber formal a declarar, bueno, y pagar el impuesto correspondiente en el lugar, la fecha y la forma que establezca el reglamento. Pero vemos también que con relación a algunas declaraciones, con relación a la fecha, tenemos que estar muy pendientes del calendario de los contribuyentes especiales. También se deberán en los libros, siempre que haya un ajuste, se deberá registrar en los libros correspondientes por separado y hasta su concurrencia en el periodo de imposición en que se detecte y se reflejarán en la declaración de dicho periodo. Esto está previsto en el artículo 50. Esto también es muy importante porque en algunas auditorías hemos visto que algunas cosas se dejan de registrar y eso nos puede traer problemas con la administración tributaria.
La declaración sustitutiva también está prevista para el impuesto al valor agregado, que nos señala que solo se presentará la declaración sustitutiva de los periodos de ajuste cuando estos originen una diferencia al impuesto a pagar. Entonces aquí tenemos el principal objetivo de esta declaración sustitutiva y será cuando únicamente originen una diferencia del impuesto a pagar, tomando, por supuesto, en cuenta el pago realizado en la declaración sustituida, si fuera el caso, sin perjuicio de que, bueno, esto no genere sanciones o genere algún interés. Las declaraciones de retenciones de IVA también es muy importante que las hagamos conforme a la providencia número 0049 y conforme al calendario. Y bueno, otro de los deberes formales del IVA, recuerden que siempre hay que tener el libro de compra, el libro de ventas, el libro de entrada y salida del inventario y en el caso de las máquinas fiscales, el libro de reparación de máquinas fiscales. Esto está en la providencia. No todo esto está establecido, lo que tiene que ver con máquinas fiscales, recordamos que hay una providencia para esto, que es la 041, que es del año 2018 también, y que bueno, ha tenido mucho auge en los últimos tiempos con el tema, bueno, de que el CENIAC ha estado verificando si se está cumpliendo con esta normativa de las máquinas fiscales. Bueno, y se me olvidaba, en materia de impuestos sobre la renta, el libro de ajuste por inflación. No sé si tenemos alguna pregunta, Lourdes. Sí, por aquí estoy viendo un comentario que realiza el amigo o amiga A. Garrido, que nos indica: hola, el CENIAT suprimió la declaración sustitutiva. Bueno, pero lo cierto es que está previsto y estamos haciendo... Disculpe, dice, para el caso del IVA, que es el tema que estás desarrollando actualmente. Bueno, pero el punto es que como que vamos a ver este recorrido de todos los deberes formales, que es lo que está establecido en la ley. Muchísimas gracias igual por su comentario. El libro de ventas. Entonces vamos a entrar con el libro de ventas. En el libro de ventas debe estar, y recordemos que el libro de ventas está previsto en el reglamento de precisamente de la ley del IVA, y los datos más importantes son los datos del cliente, nombre, razón social y RIF, la fecha y número del documento. Recordemos que siempre deben estar facturas, las notas de débito, las notas de crédito, los comprobantes de retención en las guías de exportación, el valor de las operaciones realizadas discriminando grabadas según su alícuota, de las no grabadas y las exentas, las exoneradas o no sujetas. Es muy importante que no olvide entonces qué es lo que debe estar en el libro de ventas. También debe estar en el libro de ventas el monto del impuesto retenido en los distintos comprobantes de retención entregados por los clientes. Siempre es muy importante tener el monto del impuesto retenido. Y por otra parte, también el resumen de todas las operaciones que han sido registradas en el cuerpo del libro. Algunas auditorías han dado como resultado que las personas no incluyen este resumen de todas las operaciones que han sido registradas en el cuerpo del libro, y definitivamente esto es muy importante para no ser objeto de sanciones por parte del CENIAC. Tenemos entonces lo que se refiere a los deberes formales de los contribuyentes de los libros de venta y que está previsto en el artículo 76 del reglamento. Lo tengo por acá, el libro de ventas, que deberán registrarse entonces en forma cronológica y sin atraso. Con relación al libro de compras, recordemos que el libro de compras está previsto, o todo lo que debe estar en el libro de compras está previsto en el artículo 75 del reglamento de la ley del impuesto al valor agregado, y como vemos acá, los datos del proveedor, nombre, razón social y RIF, fecha y número de documentos, facturas, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de retención, guías de importación. También debe estar el valor de las operaciones realizadas discriminando las grabadas según su alícuota de las no grabadas, exentas, exoneradas o no sujetas, el monto del impuesto retenido en los distintos comprobantes de retención emitidos a los proveedores, y nuevamente vemos el resumen de todas las operaciones que han sido registradas en el cuerpo del libro. Sí, Nair, disculpa, precisamente ahorita que mencionaste la palabra resumen, te comento lo que nos acaba de indicar aquí un usuario que nos indica: tomen en cuenta que el resumen lo podemos usar para declarar y se hace más fácil. Exactamente.
El punto es que, como les comenté, hay personas que no colocan el resumen, entonces vemos, oye, ¿qué pasó con el resumen? Aquí el CENIAC va a hacer pues un énfasis porque no tienen el resumen y es uno de los requisitos que precisamente deben tener el libro. Muchísimas gracias por ese comentario. Avancemos un poco acá. Bueno, sabemos que el tiempo es muy corto, quisiéramos de verdad hablar muchísimas cosas y estoy tratando, voy bastante rápido, pero lo cierto es que quisiera como abarcar las partes más importantes. Me gusta muchísimo que estén muy pendientes de todo lo que se dice y que hagan las aclaratorias, que hagan sus comentarios. Entramos en esta providencia que ha sido una de las más consultadas en estos meses, es la providencia número 071 del año 2011 del CENIAC, que tiene por objeto pues, dictar las normas o establecer las normas de las facturas, las órdenes de entrega o vías de despacho, las notas de débito y crédito y los certificados de débito fiscal exonerado. Es muy importante que aquellos que van a emitir facturas o recibir facturas estén al pendiente de todos los requisitos que están previstos en esta providencia, bien sea que reciban una factura que fue emitida por formas libres o que reciban una factura que fue emitida por máquina fiscal. Precisamente, vamos a retomar un poco la 071. En la 071 está el tema de cómo debemos facturar en dólares por cada supuesto. Esto es una de las partes más importantes de esta providencia. Nosotros tenemos acá un curso donde desarrollamos todo el tema de la facturación y todo el tema de la facturación en dólares, porque algunos nos preguntan, bueno, ¿todavía podemos facturar en dólares? Bueno, sí podemos, pero hay unas normas muy específicas que debemos cumplir en esta materia. Lourdes, nuevamente veo que tienes la mano levantada. Cuéntame. Sí, por aquí un usuario nos consulta qué es un certificado de débito. Bueno, esto es lo que tiene que ver con la materia de cuando hay un débito, precisamente un débito fiscal, y está todo establecido aquí en la providencia número 071, todos los requisitos que debemos cumplir con relación a los créditos fiscales exonerados. Recuerda que está el tema del crédito fiscal exonerado, que deben emitirse únicamente cuando así lo establezca el decreto de exoneración. Entonces siempre hay que estar pendiente sobre el decreto de exoneración y que diga que, bueno, que va a ser emitido sobre formatos o formas libres elaborados por imprentas autorizadas, debiendo cumplir todos estos requisitos. Por cierto, creo que tenemos una conferencia la semana que viene que tiene que ver con precisamente el tema de la exportación, de estos beneficios fiscales, que sería buenísimo si a esta persona le interesa el tema, bueno, que participe para que vea entonces todo este tema de los decretos de exoneración, si está pues estas certificaciones están previstas en los decretos de exoneración, estas certificaciones de débito fiscal exonerado. Por aquí, Nair, antes de que continúes, no sé si me estás escuchando, que vi que tu imagen se quedó congelada. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí. Fíjate, por aquí te están diciendo que excelente, que van a participar. Por Instagram, por Instagram tenemos una pregunta y nos dicen saludos cordiales. En el caso de los libros de compra y venta realizados por contribuyentes especiales, el CENIAC de la región zuliana está exigiendo dichos libros de manera mensual. ¿Podrían aclarar? ¿Tienes algún conocimiento con respecto a eso, algún criterio? Bueno. Los libros de compra y venta realizados por contribuyentes especiales, el CENIAC de la región zuliana está exigiendo que los mismos se presenten de manera mensual. Bueno, lo cierto es que los libros deben estar realizados cronológicamente, de manera mensual, o sea, que esté todo reflejado, pero recuerden que siempre todo lo que tenga que ver con los libros debe estar conforme al reglamento. No se les puede pedir ningún requisito adicional que no esté ahí, ni su presentación en otra forma que no sea la que está establecido en el reglamento. Entonces, cualquier situación que ustedes les genere, pues deben ir a consultar el reglamento y oponer el reglamento. Bueno, el reglamento establece una serie de requisitos, tenemos que cumplirlos, y bueno, más allá, habría que ver específicamente si es que hay una ordenanza o alguna providencia por parte que esté aplicándose específicamente en el estado Zulia. Me comentaste que era.
Sí, correcto, en la región del Zulia. Porque lo cierto es que siempre tienen que ser los requisitos que estén en el libro de ventas o en el libro de compras, en orden cronológico, por las actividades, pero entonces siempre ceñido a lo que está previsto en el reglamento. No Ok, entonces, disculpa un momento. ¿Quiere decir todo esto, Nair, que mientras el contribuyente lleve sus libros apegados a lo dispuesto en el reglamento, el CENIAT puede solicitar la presentación de los mismos en cualquier momento? Sí, bueno, puede solicitar su presentación en cualquier momento. Recordemos que esto es una de las potestades de el CENIAT, pero tenemos que ver, como les comenté al comienzo, bueno, que haya una notificación, que sea en el marco de un procedimiento de verificación, o ver si hay de repente alguna ordenanza que haya sido dictada específicamente en este tema. Por eso siempre hay que estar pendiente de toda la normativa que esté aplicada. No sé si podemos continuar o tienes alguna No. Adelante. Sí, pero ciertamente que no, por ejemplo, aquí en la ciudad capital no he escuchado eso, pero es posible que, bueno, estén realizando algunos procedimientos de verificación. La providencia 2018-0141, esta es la providencia referida a las máquinas fiscales, que recordemos que están toda una serie de obligaciones por este sistema integrado de facturación electrónica que pretende implementar el CENIAC, pero hay una serie de obligaciones a las que queríamos hacer mención en esta conferencia, y es precisamente conservar en el establecimiento comercial o donde ejerza su actividad económica y en buen estado el libro de control y reparación y mantenimiento de estas máquinas fiscales, conservar en buen estado el dispositivo de seguridad y la etiqueta fiscal adherida a la máquina fiscal, transmitir la propiedad y el uso de la máquina fiscal única y exclusivamente al fabricante o representante autorizado. Esas son como las principales obligaciones que están previstas en esa providencia 041, que está referida, como les comenté, a las máquinas fiscales. Entonces, tenemos los deberes formales de los contribuyentes del IVA. En primer lugar, están en el decreto que establece este impuesto, que recuerden, fue publicado antes de la pandemia, el 29 de enero de 2020, y entró en vigencia ya para el mes de febrero, y la Providencia Administrativa número 071, normas generales de emisión de facturas y otros documentos. Estos son como los que más han generado consulta en estos tiempos. Ahora, a modo de ejemplo, hemos querido compartir con ustedes que otros deberes formales que, como les comenté, están en las leyes, son los deberes formales que están establecidos en el impuesto, la ley que regula el impuesto a las grandes transacciones financieras, que establece específicamente, trae un artículo específico de los deberes formales. Por ejemplo, está entregar al CENIAC los registros y demás procesos bancarios establecidos en el adecuado control de impuestos a las grandes transacciones financieras, los reportes detallados de las cuentas bancarias contables que reflejen el monto del impuesto pagado, elaborar y presentar las declaraciones que se requieran en los formularios y bajo las especificaciones técnicas publicadas por el CENIAC en su portal fiscal. Bueno, deberá registrarse como débito en la cuenta bancaria respectiva, y bueno, todo esto debe estar registrado debe constar algún registro para este impuesto a las grandes transacciones financieras. Hay un tema acá que es precisamente las declaraciones. Recordemos que el impuesto de las grandes transacciones financieras, bueno, opera a través de los bancos, pero es importante recordar algunos hechos imponibles del impuesto a las grandes transacciones financieras cuando realizamos pagos en efectivo, o hay un tema de compensación de deudas o novación de deudas o cesión de deudas, que debemos entonces ingresar, es muy importante, ingresar al portal del CENIAC y hacer la declaración. Más allá de lo que realizan los bancos, hay que hacer la declaración cuando realicemos alguna de estas operaciones. Por ejemplo, nos han preguntado, bueno, si yo hago un pago en efectivo, ¿debo declarar este impuesto al CENIAC? Bueno, sí, hay que pagar este impuesto y hay que hacer la declaración en el portal de la página del CENIAC. No sé, Lourdes, si hay algún otro comentario. Sí, aquí el participante nos dice, tomando en cuenta lo que tú estás manifestando de las máquinas fiscales, que se debe tomar en cuenta que cada vez que le hacemos mantenimiento o reparación a la máquina fiscal, el técnico emite uno o varios reportes Z y ese debe aparecer en el libro de ventas.
Muy importante este comentario, de verdad, que es la primera vez que tenemos un comentario de un usuario de máquina fiscal, porque generalmente han participado personas que por formas libres, pero máquina fiscal es muy poco lo que han participado, o sea, porque entiendo que todavía se están inscribiendo los desarrolladores de software ante el CENIAC, pero que bueno, este comentario, verdad que es muy importante estar pendiente de todos estos reportes que deben estar entonces reflejados. Los ilícitos formales. Aquí entramos ya en la parte de las sanciones, porque vamos a tratar de comentar un poco estos ilícitos formales que son diferentes a lo que está previsto en el Código de los ilícitos materiales. Recordemos los ilícitos materiales van más enfocados en el tema de, bueno, no se pagó el impuesto, en tanto que los ilícitos formales van un poco de la mano con los deberes formales, tienen como un correlativo. Veamos acá, los ilícitos formales se originan por el incumplimiento de los deberes siguientes: inscribirse en los registros exigidos por las normas tributarias respectivas, emitir, entregar o exigir comprobantes y conservar facturas y otros documentos. Así vemos cómo va de la mano, lo que está establecido de los ilícitos formales va de la mano con los deberes formales. Cuando el incumplimiento de llevar los libros o registros contables o especiales, presentar declaraciones y comunicaciones, incumplir con este deber de permitir el control, de la administración tributaria, informar y comparecer ante la administración tributaria. Entonces aquí vemos todos los incumplimientos que van a generar unos ilícitos formales. Acatar las órdenes de la administración tributaria dictadas en uso de sus facultades, obtener la respectiva autorización de la administración para ejercer la industria, el comercio y la importación de especies grabadas cuando así lo establezcan las normas que regulan la materia, y cualquier otro deber contenido en las normas de carácter tributario. Entonces cualquier otro deber, entonces tenemos lo que está establecido en las providencias, en la providencia de facturación, en la providencia sobre las máquinas fiscales, que como les comenté, es muy importante que los tengamos presentes. Ajá. Aquí vemos lo que les comentaba, la diferencia con los ilícitos materiales. Aquí vemos que van dirigidos más al retraso o omisión del pago de los tributos, el retraso en el pago de los anticipos, el incumplimiento de la obligación de retener o percibir. Vea, Lourdes, que tienes la mano nuevamente levantada. Sí, es para expresarte que Agarrido nos está realizando una consulta con respecto al IGTF. Nos indica que el calendario de contribuyentes especiales pasó a quincenal, pero según el portal sigue semanal. Entonces la pregunta es, ¿cuándo debe hacerse la declaración? Bueno, yo creo que es muy importante que veamos que si el portal está en semanal o quincenal, de repente podamos acudir a una oficina del CENIAC y bueno, hacer esta consulta respectiva, porque lo cierto es que, como tú nos señalas, pues el portal nos permite semanal y hay quincenal, y también revisar, porque hay una guía de declaración del impuesto a las grandes transacciones financieras, pues revisar lo que nos señala la última de estas guías para declarar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Ahora, continuando con el tema de los ilícitos materiales, entonces aquí vemos la diferencia con los ilícitos tributarios formales, que son los que derivan del incumplimiento de algunas de estas obligaciones, diferentes a precisamente el pago de tributos en sus diferentes porciones. Okay. Aquí hay otro, comercializar especies grabadas, comercializar o expender en el territorio nacional especies grabadas distintas, destinadas a la exportación o importadas para el régimen aduanero territorial. Entonces aquí vemos cómo se diferencian los ilícitos formales de los ilícitos materiales. Y obviamente es diferente en los ilícitos formales de los materiales de los penales, porque recordemos que los artículos 118 siguientes del Código Orgánico Tributario nos establecen los ilícitos tributarios penales, que tenemos, por ejemplo, la defraudación tributaria, la falta de enteramiento de los anticipos por parte del agente de retención o percepción. También la insolvencia fraudulenta con fines tributarios o la instigación pública al incumplimiento de la normativa tributaria y la divulgación y uso de la información confidencial. Ahora, con relación a los ilícitos formales, yo quiero compartir con ustedes una sentencia
que fue dictada el 3 de marzo del año, sí, el 3 de marzo de este año, del año 2021, estaba enfocada en un procedimiento de verificación. ¿Y qué fue? ¿Y por qué la administración tributaria sancionó a esta persona? Pues precisamente porque, sí, es cierto que la persona tenía los libros en el establecimiento, creo que era específicamente un restaurante, ellos tenían en su restaurante, tenían los libros, estos no estaban conforme a los principios generalmente aceptados en materia de contabilidad y tampoco estaban cumpliendo con la normativa del reglamento. Entonces, precisamente fueron objeto de esta verificación. Si bien es cierto, los libros no estaban cumpliendo con los requisitos formales necesarios y bueno, esta empresa fue sancionada. Para aquellos que quisieran tomar nota sobre precisamente esta sentencia, quisieran revisarla. También ahí se habla un poco del procedimiento de verificación, que dice que se trata de un control a posteriori que realiza la administración tributaria sobre elementos preconstituidos. Por esto es que les comenté al comienzo que siempre es necesario guardar todos los antecedentes, todos los documentos que nos sirvan de soporte para hacer las declaraciones. ¿Por qué? Porque la administración tributaria al momento de un procedimiento de verificación puede solicitarlo. Entonces, como les venía comentando, las sentencias de fecha 3 de marzo de 2021 de la Sala Político-Administrativa y la sentencia número 0036, donde siempre se establece la obligación de presentar la documentación que solicite, los libros que solicite la administración tributaria, pero que adicionalmente esta cumpla con las obligaciones, con todo lo que está establecido en los reglamentos y otras provincias. Los ilícitos formales. Tenemos acá, para que ustedes vean las sanciones, bueno, no emitir facturas y otros documentos obligatorios o no emitirlos en un medio no autorizado por las normas tributarias, cuando definitivamente no emitimos las sanciones. Emitir facturas u otros documentos cuyos datos no coincidan con el correspondiente a la operación real o sean ilegibles. No conservar las copias de las facturas u otros documentos obligatorios por el lapso establecido y alterar las características de las máquinas fiscales. Entonces aquí vemos en este primer grupo de ilícitos formales que esto será sancionado con la clausura de 10 días continuos de la oficina local o establecimiento en que hubiera sido cometido el ilícito y el equivalente a 150 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, en un curso que tuvimos aquí presencial, que donde cuidamos todas las medidas de seguridad, nos comentó una chica, bueno, que ellos efectivamente fueron sancionados porque no tenían los libros en el establecimiento en ese momento, parece que se los había llevado el contador y finalmente no lograron presentar los libros y fueron sancionados con multa en euros. Entonces, claro, vemos que la moneda de mayor valor que fue tomada para esta sanción fue el euro y bueno, por las cantidades que como veremos están en el artículo 112. Tenemos acá, por ejemplo, no llevar los libros y registros exigidos por las normas respectivas o destruir o no conservar las memorias de las máquinas fiscales con testigos de registro de las operaciones efectuadas con la clausura de la oficina local o establecimiento por un lapso continuo, precisamente, por un lapso de 10 días continuos, perdón, y la multa de 150 veces el tipo de cambio de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Tienes nuevamente la mano levantada, Lourdes, cuéntame. Sí, estoy leyendo aquí que Ángel quiere que por favor repitas los datos de la sentencia. Ok. Y por acá tenemos otro comentario. 3 de marzo de 2021. De la Sala Político-Administrativa, la sentencia 0036, donde se ratifica, bueno, que la verificación de los deberes formales siempre implica la exigencia de presentar las documentaciones exigidas, siendo una obligación de cumplimiento inmediato por entenderse que forma parte de la actividad diaria de la empresa. Esto es lo que nos señala esta sentencia, entre otros temas que también trata precisamente con relación a los deberes formales. Correcto. Y por acá tenemos a usuario, la gente se conectó como usuario, dice, todavía en Venezuela tenemos confusión en cuanto al uso de normas contables. No sabemos si usar los principios generalmente aceptados o las normas internacionales de información financiera.
Los colegios de contadores indican que debemos usar normas internacionales. Sin embargo, los bancos y entes públicos exigen principios generalmente aceptados. Sí, por eso es que siempre es bueno que usted esté acompañado, bueno, de los abogados, de un contador, para que puedan tomar entonces las decisiones más adecuadas en estos temas de contabilidad. Porque, como les comenté, esto es lo que señala pues las disposiciones que están establecidas, los criterios contables generalmente aceptados en la República. Entonces ahí vemos cómo es importante pues la labor del contador y un equipo multidisciplinario en esta materia. No sé si hay más comentarios antes de continuar. Vamos a conversar específicamente de lo que tiene que ver con los libros. Lourdes, cuéntame, ¿qué hay por el chat o por el Instagram? Hasta no hay nada. No, por Instagram tampoco. Bueno, para entonces continuar con este tema de los ilícitos formales, a diferencia de los ilícitos materiales, que están más referidos al pago o la omisión del pago del impuesto, tenemos no mantener los libros y registros en el domicilio tributario cuando ello fuere obligatorio, o no exhibirlos cuando la administración tributaria lo solicite. Esto es lo que les comentaba, que precisamente hace un poco de referencia a la sentencia, y hay mucha gente que pregunta, bueno, pero es que el libro se lo llevó el contador, pero se lo llevó 3 días, pero ya lo regresaba. Entonces esto ha sido una cosa que ha sido objeto de verificación por parte del señor. Hay que estar muy pendiente. No mantener los medios que contengan los libros y registros de las operaciones efectuadas en condiciones de operación o accesibilidad. Bueno, aquí es otro ilícito formal que está establecido. Llevar los libros y registros con atraso superior a un mes. Entonces aquí vemos cómo hay que estar muy pendiente de no atrasar los libros. ¿Por qué? Bueno, porque esto tiene la clausura de la oficina local o establecimiento por un lapso de 5 días continuos y una multa equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela, que, como recordemos, en los actuales momentos el SENASA pues hemos tenido conocimiento que ha aplicado en el euro. Entonces tenemos entonces que debemos estar muy pendientes con estas sanciones, porque si no pueden aplicar entonces esta multa equivalente en bolívares, pero equivalente en euros. No sé, Lourdes, si tengamos de repente algún otro comentario. Fíjate, no hay un comentario, pero yo tengo una preguntita aquí. Estoy viendo que siempre habla de cierre de 5 días continuos, pero no existe la posibilidad de un cierre definitivo de la oficina o de la empresa. Esto ya es cultura general. O sea, recuerda que yo no sé nada del área tributaria. Si me puedes orientar allí. Bueno, recordemos que Lourdes nos está acompañando hoy, pero Lourdes es nuestra especialista en Derecho Laboral y bueno, está sirviendo acá de apoyo para que todos podamos conocer sus comentarios y sus dudas. Bueno, precisamente me gusta mucho esta pregunta porque el artículo 102 del Código Orgánico Tributario, en esto de que constituyen ilícitos tributarios formales relacionados con el deber de llevar los libros y registros contables y todos los demás libros y registros especiales. Por eso es que yo he hecho, en esta conferencia he hecho bastante énfasis en el tema de los libros. ¿Por qué? Porque precisamente este artículo 102, en uno de sus apartes, nos señala que la sanción de clausura prevista para los ilícitos establecidos en este artículo se extenderá hasta tanto el sujeto pasivo cumpla con los respectivos deberes formales y notifique a la administración tributaria la regularización de la situación que dio origen al ilícito. Entonces aquí vemos cómo va a estar conforme a lo que está señalado en este artículo, puede estar clausurada por un tiempo de repente bastante largo, hasta tanto el contribuyente pues no regularice su situación. Entonces va a tener esa sanción de clausura ahí, quién sabe por cuántos días. Recordemos que este artículo 102 que les comento de esta sanción de clausura está referido a no llevar los libros y registros exigidos por las normas respectivas, no mantener los libros en el domicilio tributario, destruir o alterar o no conservar las memorias fiscales, llevar libros y registros con atraso superior a un mes, llevar los libros y registros sin cumplir con las formalidades establecidas por las normas correspondientes. O otro tema que también hay que mencionar acá es no llevar en castellano o en moneda nacional los libros de contabilidad o registros contables, excepto para los contribuyentes, bueno, que hayan sido autorizados por
la administración tributaria para llevar la contabilidad en moneda extranjera. Conocimos una empresa que en algún momento solicitó esta autorización y le fue otorgada. Excelente. O sea, quiere decir, Nair, que si bien es cierto que no hay una sanción como tal de cierre definitivo, el procedimiento para lograr la apertura puede ser bastante burocrático y se va a extender en el tiempo. Sí, y hasta tanto el contribuyente no regularice su situación y tiene que estar muy pendiente, como dice el artículo, tiene que informar, tiene que comunicar esto a la administración tributaria, para que entonces esta censura, esta clausura sea levantada, esta sanción de clausura sea levantada. Bueno, aquí vemos más de lo que les venía comentando, no llevar en castellano en moneda nacional los libros de contabilidad, salvo aquellos casos en contribuyentes autorizados por para llevar la contabilidad en moneda extranjera. Recuerdo que había una empresa de una naviera que decía, yo llevo toda mi contabilidad en bolívares, aunque yo todas mis operaciones o la mayoría de mis operaciones las realizo en moneda extranjera. Y como les comenté, una empresa automotriz en Venezuela en algún momento llegó a tener esta autorización para llevar su contabilidad en moneda extranjera. No conservar, ahí seguimos viendo los ilícitos. Y otro punto que también quería comentar con ustedes en el caso de los contribuyentes especiales, que el artículo 108 del Código Orgánico Tributario nos señala que el incumplimiento de cualquier otro deber formal sin sanción específica establecido en las leyes y demás normas de carácter tributario será sancionado con multa del equivalente a 100 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor publicada por el Banco Central de Venezuela. Y aquí tenemos el punto importante, cuando los ilícitos formales previstos en este capítulo sean cometidos por sujetos calificados como especiales por la administración tributaria, o sea, sabemos que la mayoría ha sido calificada como sujeto especial por la administración tributaria, las sanciones pecuniarias aplicables serán aumentadas en un 200%. Entonces aquí vemos este artículo que nos señala este aumento en las sanciones pecuniarias y que tenemos que estar muy pendientes entonces de estos ilícitos formales, de los deberes formales, para no ser objeto de esta sanción. Esto es lo que corresponde por esta conferencia. Como les comenté, es un tiempo bastante breve. Traté de resumir, o tratamos de resumir todas las partes más importantes. Y por eso precisamente, pues resumimos todo esto. Aquí hay alguien que quiera ser admitido ya al final. No sé si podemos admitirlo. Sí, Nair, de toda la información que nos diste, puedo recopilar algunas cositas, ¿no? Tú me corriges si me equivoco. Por ejemplo, la importancia de llevar los libros contables, como por ejemplo Diario Mayor, el de inventario, con respecto al IVA, los libros de compra y de venta, con respecto al impuesto sobre la renta, el libro de ajuste por inflación. Si tenemos el tema de las máquinas fiscales, pues debemos llevar el libro de control de reparación y mantenimiento, que fue el aporte que nos hizo un participante allí, que cuando se va a realizar el mantenimiento de las maquinarias, pues se emite un reporte que debe ser incorporado posteriormente al libro de venta. O sea, me parece que son bastante las obligaciones, los deberes formales que tienen los contribuyentes, y que siempre en este caso recomendamos que la realización de una auditoría, porque cada libro quizás tiene elementos o características que puede distinguir uno de otro y pueda generar incluso confusión y hacer que sobrevenga en contra de estos contribuyentes algún tipo de sanción. ¿No crees tú que sería pertinente siempre realizar alguna auditoría? Bueno, siempre es muy importante, bueno, que usted realice una auditoría, puede hacer un checklist, bueno, sí le notifiqué al CENIAC sobre mi cambio, porque hay gente que de repente, lo he visto también, hay gente que hace su cambio en el registro mercantil, pero no le informa al CENIAC de repente que cambiamos al representante legal de la compañía. Entonces, siempre podemos hacer un checklist, bueno, entregamos la información, tengo mi RIF no está vencido, siempre hay que estar pendiente con todo este tema. Bueno, estoy llevando los libros en forma correcta. Y bueno, a veces algunas empresas han optado de contratar un externo, de una persona externa, porque bueno, de repente yo estoy acá, estoy viendo lo que estoy haciendo y tengo la convicción de que lo estoy realizando en forma correcta, pero cuando traemos un externo a realizar una auditoría para que nos apoye, pues ellos ven estos detalles, como les comenté,
que, como hemos detectado en algunas de las auditorías que se ha realizado desde acá, que falta, por ejemplo, el resumen en los libros. Bueno. Sí, me imagino que es por el tema de las cosas, yo siempre las he hecho así y me ha Exacto. ido bien hasta que viene un externo. Se viene haciendo así todos los años, pero ¿por qué? ¿Pero por qué debo hacer esto? Entonces, claro, tenemos la convicción de que estamos haciendo las cosas en forma correcta, bueno, precisamente de repente por este tema de la costumbre. Y también hay que estar muy pendiente, bueno, de alguna providencia, de alguna ordenanza nueva, tenemos que mantenernos entonces actualizados para dar cumplimiento a todos estos deberes formales y, como les comenté, estar pendientes en los procedimientos de verificación y evitarnos precisamente una de estas sanciones que, como vemos, cuando somos contribuyentes especiales, pues viene sancionada, viene con un aumento de un 200%. Bueno, yo no quería... Wow, sí, ya vi que esas sanciones son bastante altas. Sí, yo no quería despedirme el día de hoy, bueno, sin felicitar a todos aquellos abogados que nos acompañan el día de hoy. Feliz Día del Abogado para todos los que están presentes. Y bueno, invitarlos también a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Las próximas semanas tenemos algunas conferencias gratuitas referidas al tema de la exportación para aquellos que les interese el tema. Y también tenemos nuestras conferencias en materia laboral. Entonces, para que nos sigan por nuestras redes sociales, visiten nuestra página web, que también en nuestra página web tenemos publicados algunos artículos en materia tributaria, bueno, les pueden servir de guía. Y bueno, siempre estamos a la orden para sus consultas y algunas dudas. Y bueno, que nos sigan por el Instagram también, aquellos que están conectados por Zoom el día de hoy. Sí, por el Instagram tenemos bastantes participantes y por aquí Simón en el chat de Zoom, Simón nos dice por aquí un abogado, así que feliz día, Simón. Y por Instagram también veo que están conectados varios abogados, así que felicitaciones, de verdad que sí. Bueno, entonces me quiero despedir. Lourdes, no sé si también te quieres despedir de todos nuestros participantes. Bueno, agradeciendo muchísimo, como les comenté, todas sus participaciones, todos sus comentarios, todas sus aclaratorias. Excelente, muchísimas gracias y les esperamos en las próximas conferencias.